Bueno, mi nombre es Nico Costello, soy músico, humorista o las dos cosas y hoy he venido a hacer un espectáculo unipersonal, ya que no hay más presupuesto para uno solo, que se llama El hombre de las mil voces. Es un espectáculo en el que mezclo un poco la música y los clásicos de todas las épocas y de casi de todos los tiempos en clave de humor. Hay cosas como todos estos festivales o movidas que se organizan para, nada, un poco contactar a gente que hace cosas, con programadores o poder darle un espacio para actuar ante un público que la verdad que súper agradecido. Y es eso, ¿no? Un poco pasárselo bien y más allá también de venderse, hacer algo en un ámbito donde se siente uno como en su casa, porque yo hace casi una hora y media que llegué y estoy... Mi nombre es Melina Pereira y estoy con la compañía Croma trabajando aquí en Barcelona desde hace 5 años en distintos espectáculos. Este monólogo se llama Conténganme, no puedo contener, y es parte de un espectáculo que se llama Flipando en Colorines, que fue el primer espectáculo con el que empecé aquí en Barcelona, y es un formato de café-concert que tiene un humor muy ácido y se mezcla también con danza, con teatro. Tiene la particularidad del teatro que hacemos de ser muy físico. Y ahora este año Andrea Puma es uno de los espectáculos y Loco Freud con Michael Jackson el último. Y nos riamos de nosotros mismos también, de nuestras miserias, que son muchas y dan para hablar, ¿no? Bueno, esto, nada más. Gracias. Bueno, Insomni és tan sumament petit i tan sumament humil en aquest cas que va néixer de les amistats. És a dir, ens vam liar a companyia nocturna, que érem 4 replegats, en aquella època més era una companyia que estava completament naixent, i vam començar a avisar amics, por favor, tal, no sé què, ja veràs que serà una bona movida i tal. Clar, això, evidentment, vol dir que no tens ni equip tècnic adequat, ni equip tal, però tenim un equip humà immillorable, perquè part d'aquests amics encara continuen venint, i avui en dia la major, el 70% que hi ha de personal ara mateix són amics. Pensem que cada companyia hauria de, com a mínim, tenir l'oportunitat que el públic la vegi. I per això es fa Insomni, perquè anualment tinguin aquests 10, 15, 20 minutets per poder mostrar el seu espectacle. Domingo 3 de la tarde en el Raval. Camino por la Rambla hacia ningún lugar. Recuperándome la resaca de ayer, buscando algo para comer y digo, oh gato, ¿por qué acaso me miras? Gato de botero, ¿por qué acaso me miras? Ladies and gentlemen, tenemos que agradecer esta noche a la compañía nocturna por esta celebración tan fantástica. Al Espai, Jova y L'Eixample. A Isaac, Albert, Marc, Raúl, Charlie, los demás. Y sobre todo a todos vosotros. Muchísimas gracias. Yo voy arrastrando y eso le va a doler y digo, oh gato, ¿por qué acaso me miras? Gato de botero, ¿por qué acaso me miras? El gato me mira y dice, no entiendo, gato, vocalizar. Guiñándome un ojo me recomienda un shawarma que está cruzando justo a la otra banda.
Entusiasmado me dirijo hacia allá pensando que el gato es de confiar y entonces entro y me pido un shawarma. ¡Salam aleikum! Y me pido un shawarma. El shawarma resultó estar muy cargado. Picaba más que abejorro, asustado. Y ahora siento que soy un volcán, desde el ano hasta el paladar, y digo, oh, gato, ¿qué me diste, qué me diste? Y ya no sé si es el alcohol o el shawarma. Salgo del lugar desesperado, me acerco a un guardia urbano y lo abrazo. Y el guardia me dice, ¿qué fas noi? un mozo de escuadra abraza mejor, y voy me acerco a un mozo de escuadra y lo abrazo al mozo de escuadra, y el mozo me dice, turna al teu país, turna al teu país. La verdadera historia de esta canción hoy para Insomni, para ustedes, señoras y señores. Gracias. Frida, gracias.